Bueno, vamos a hablar de un tema, Raúl, internacional, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo, Sí, sí. que lo tuvo a Julian Assange tantas veces al borde de ser extraditado a Estados Unidos, donde se sabe que no la va a pasar bien, Ujú. y estas novedades que llegan también desde México y demás, ¿no? Exactamente. 10 años encerrado lleva Julián Assange. Primero fueron 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres y 3 años preso, en los últimos 3 años preso en Londres. Como hubo novedades judiciales, podemos hablar Pero vamos a presentar los dos, date el lujo, con dale. alguien que seguramente de Argentina, quien más sabe de Julián Assange, Santiago O'Donnell. Santiago, amigo, compañero de trabajo, pero no solo de Página 2, es el director general de Medio Extremo, un portal que muy recomendable, por este y otro tema que sigue, autor de varios libros, Argent Leaks, PolitiLeaks, Argent Papers, varios temas que tienen que ver con estas investigaciones internacionales, y además fue el argentino que estuvo más cerca de Julián Assange. ¿Lo entrevistaste personalmente cuántas veces? 5 o 6, por lo menos. Yo Sí. iba a decir 2 o 3. No, la verdad me iba todos los veranos ahí las vacaciones a visitarlo a Ecuador y pude conocerlo. Me parece que es un tipo muy importante. Y bueno, hoy una novedad que no es muy buena para él, que le negaron la excarcelación. Esto después de una noticia un poco sorprendente, que fue que le negaran la extradición a Estados Unidos, ¿no? Y digo un poco sorprendente porque casi no existen antecedentes de Gran Bretaña negándole una extradición a Estados Unidos, la cercanía que tienen, un tratado que tienen que es muy, pero muy flexible, y mucho menos en un tema que involucra la seguridad nacional y las cúpulas de inteligencia como en este tema. Ahora, Santiago, le niegan por un lado la extradición, pero Sí. por otro lado también le niegan la excarcelación, creo que le permitiría el asilo político en México, ¿no? Bueno, te diría que el asilo político en México le terminó complicando un poco las cosas a Assange, y inclusive fue el gran tema de debate en la sesión de hoy, donde le niegan la excarcelación, porque por un lado, para que la gente lo entienda, le niegan la extradición porque dicen que tiene problemas de salud Assange, que no resistiría y que quizá tiene tendencia suicida, si lo extraditan se mataría. Una resolución muy extraña porque esa misma jueza que toma esa resolución lo trató pésimo a Assange durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel. O sea, lo mandó a una cárcel de máxima seguridad, donde a temperatura de 0 grados de noche, no tenía abrigo, lo mandaban a un juicio, a una jaula de vidrio donde no podía ni hablar con los abogados. O sea, lo tuvieron en medio de la epidemia de COVID, donde salieron miles de prisioneros. Una persona que nunca maltrató ni a una cucaracha, lo tenían preso como si fuera un terrorista múltiple asesino. O sea, todo lo contrario a una persona que está velando por la salud mental de su prisionero, y de repente un fallo. Si me permitís a mí leer entre líneas, se debe al cambio de gobierno en Estados Unidos. El que lo pide es Donald Trump, y el que insiste en enjuiciarlo y cargarlo de penas de hasta 175 años de cárcel es el gobierno de Trump. El gobierno de Obama había desistido de llevarlo a Assange y pedir su extradición. Y Biden era el vicepresidente de Obama. Entonces Biden, los demócratas no tienen la misma percepción. Ellos sienten que este juicio en Estados Unidos les arma un lío bárbaro, porque Assange era socio nada menos que del New York Times, de todos los medios estadounidenses. Entonces está la primera enmienda que protege la libertad de expresión muy fuerte en Estados Unidos. Entonces este juicio, que para Trump era parte de su guerra contra los medios y parte de su ideología de extrema derecha, para Biden es un gran problema. Entonces me parece que la jueza termina haciendo un fallo así medio por la galería, diciendo que es por un tema de salud, con lo cual respeta todas las acusaciones que se hicieron contra Assange. Pero al mismo tiempo, cuando lo tiene que soltar, bueno, yo creo que mínimamente está esperando que cambie el gobierno el 20 de enero para entregarle un regalo a Biden, y no ahora, que sería inconveniente para Trump. Pero no lo pueden decir de esta manera, claramente. Claro, vamos un poquito para atrás. Julian Assange, el creador de Wikileaks, vos lo describís como la persona que reveló los secretos más oscuros de Estados Unidos y sus aliados. Esto sigue siendo el gran
problema con Julian Assange es lo que lo convierte en de ser el periodista que hizo las más resonantes investigaciones en hoy casi un terrorista internacional perseguido por lo menos por parte de la justicia de Estados Unidos? Claro, esto nos retrotrae casi hasta la profesión nuestra, ¿no? De periodistas de toda la vida. Toda la vida hemos utilizado documentos secretos. El mismo Horacio Berbisky ha descrito nuestra profesión como molestar al poder. Entonces, ahora, de toda la vida, cada vez que publicamos esos documentos secretos, los dueños de esos documentos secretos dicen que somos unos ladrones, que estamos violando la ley, qué sé yo. Esto llevarlo a un nivel altísimo y de enorme poder, cuando el tipo revela todos los cables diplomáticos de un país durante 9 años, revela crímenes de guerra, como es el video de asesinato colateral y demás, revela que en Irak y en Irán la muerte de civiles fue muchísimo mayor y que fueron ocultadas justamente por una alianza de países que incluía también a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, la comunidad de inteligencia, que es muy fuerte en estos países, esto es todos los representantes y senadores que forman parte del Comité de Inteligencia del Congreso, las cúpulas de la Organización Nacional de Seguridad, de la CIA y demás, toda esa gente como que piensa que Assange es lo peor de lo peor. Yo creo que por lo que reveló y también por lo que los humilló, de alguna manera mostrando las vulnerabilidades y mostrando las miserias de estos gobiernos. Ahora, para meterlo preso tienen que demostrar primero que no es un periodista. Y ahí le hicieron un gran favor a estas potencias los grandes medios que después de usar su información dijeron, no, Assange era una fuente nuestra, él no es un periodista, por una razón de competencia. ¿Lo ¿no? dejaron solo a Assange? Claro, lo dejaron solo porque el tipo los interpeló, demostró que los grandes medios ya no pueden producir las grandes noticias mundiales, que para las megafiltraciones, ya sea la de Panama Papers, por ejemplo, es un consorcio internacional, para las de Cablegate es Wikileaks, para inclusive las revelaciones de Snowden, no por casualidad, las hace un diario The Guardian, que es un diario sin fines de lucro, que funciona de una manera totalmente distinta a los grandes medios comerciales que se han vuelto multimedios, que se han vuelto grandes pulpos que manejan todo tipo de intereses que van mucho más allá del periodismo y que por eso no pueden hacer las grandes revelaciones porque tienen más para esconder que para contar. Vos tuviste la oportunidad de hablar con Assange, inclusive después de que él entregó todo este material, toda esta información, la puso en manos de los grandes medios, se encontró con que le respondieron como le respondieron los grandes medios, especulando con esto y en un momento silenciando la propia información que le había dado a Assange. ¿Cuál fue la reflexión de él con respecto? Bueno, que fue un pacto mefistotélico, ¿no? Porque por un lado, hasta que Assange no empieza a trabajar con grandes medios, esto es primero con YouTube, con el video de daño colateral, no tenía la repercusión que él quería. Él publicaba todo en Wikileaks y nadie lo leía. Entonces, a partir de esta alianza con los grandes medios, es que explota y se hace famoso. Entonces, llega un momento en el cual los grandes medios agotan esta información, entonces a Assange ya no les sirve y ellos quieren quedar en el centro de la escena, entonces le empiezan a bajar el precio, lo empiezan a ningunear, lo empiezan a ignorar. Y por otro lado, Assange, ya habiendo usado a los grandes medios, ya se hace famoso y las nuevas filtraciones que él hace, que hizo infiltraciones importantísimas, por ejemplo, una sobre la CIA, también sobre Rusia, sobre China, ya las puede volver a publicar en su portal y hacer socios con otros medios, inclusive. Como sabés muy bien, Rulo, en Página 12 hemos sido socios de Assange en varias revelaciones, donde ya no necesita los grandes medios, sino que puede trabajar con ONGs o diarios de todo el mundo. Entonces, al final, digamos, le terminó sirviendo en su momento a los dos y después a los dos también les terminó sirviendo ir cada cual por su camino. Lo que me parece terrible es que una vez que Assange está preso por hacer periodismo y por hacer excelente periodismo, estos grandes medios, que justamente si ellos no le hubieran dado la excusa legal a Trump, al decir Trump no es un periodista, nunca lo hubieran podido acusar. Entonces, ahora lo que los diarios escriben una editorial diciendo Assange está mal preso y se olvidan de él. Digo, no alcanza con una pequeña editorial, tendría que tener una actitud mucho más activa a favor del periodismo, a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, más allá de si les cae simpático o no a Assange o si terminó bien o mal su asociación. Para redondear un concepto que vos planteaste, ¿pensás que ahora la jueza británica? Vanessa Baraitser.
¿Va a cambiar la actitud después de que asuma Joe Biden con respecto a su prisión domiciliaria? Mira, hay declaraciones muy interesantes del fiscal que pidió la extradición de Assange, que dice que Biden no lo va, o sea, va a elegir su propio fiscal para el distrito este de Virginia, que es el que está pidiendo, y que el nuevo fiscal no va a querer seguir adelante con la extradición. Estas son declaraciones del propio fiscal que pidió su extradición, con lo cual yo creo que el cambio de régimen, más que hacer cambiar la actitud de la jueza, por ahí va a cambiar la actitud de la fiscalía, porque el fiscal representa al gobierno de Estados Unidos en el juicio de extradición. Santiago, gracias. Un gustazo con ustedes.